Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Seguimos en esta serie sobre la misiología, el estudio de las misiones en la Biblia, y hemos considerado las misiones en el Antiguo Testamento y en el último episodio en los Evangelios, enfocándonos en Mateo y Lucas. Ahora seguimos en el segundo tomo de Lucas, los Hechos de los Apóstoles. Y encontramos en su segundo tomo que Lucas siguió con la combinación de hacer discípulos y recordar a los pobres. En el día de Pentecostés leemos en el capítulo 2, 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hacer 3,000 discípulos y también atender a sus necesidades. También en el 4, los versículos 33 al 37, leemos: Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y que había abundante gracia sobre todos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Otra vez predicando y también atendiendo las necesidades. Y luego en el capítulo 11 tenemos la mención de la ofrenda para los pobres en Judea. Dice en los versículos 27 al 30, Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En las cartas de Pablo, sobre todo en la correspondencia con los corintios, encontramos que estas ofrendas para los pobres en Jerusalén fue algo muy importante en el ministerio de Pablo. Pero lo que no encontramos en el libro de los Hechos es ningún ejemplo de intentar combatir injusticias o ministrar a los pobres fuera de la iglesia. El enfoque fue evangelizar a los de fuera y luego, ya que eran parte de la iglesia, ayudar con sus necesidades. Entonces encontramos aquí que se enfocaban en la misión de la iglesia de hacer discípulos, y luego, como parte de la familia, parte de la iglesia, se cuidaban entre sí, no solo en las iglesias locales, sino también entre las iglesias gentiles socorriendo a las iglesias judías. También en los Hechos encontramos que la estrategia de Pablo fue visitar ciudades para evangelizar regiones. Encontramos esta estrategia funcionando de maravilla, sobre todo en Éfeso y toda la provincia de Asia. En Hechos 19:10 encontramos: Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Entonces las ciudades en sí no fueron fines, sino medios de alcanzar regiones enteras. Y también encontramos en Pablo lo que para nosotros es muy impresionante, su deseo de ir siempre a otro lado, porque ya establecida una iglesia en una región, esa región tuvo lo que necesitaba para escuchar el Evangelio. Esto significa que las iglesias siguieron haciendo la obra de hacer discípulos. El trabajo de los apóstoles fue
establecer una iglesia, y esa iglesia luego tuvo la responsabilidad de seguir la obra en su zona. Y de hecho encontramos desde el principio de los Hechos que este plan fue de Jesús. En 1:8 escuchamos el plan de Jesús. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y de hecho, este es el plan que se lleva a cabo en el libro, porque tenemos en los capítulos 1 al 7 el enfoque en Jerusalén, y Pedro es el apóstol más prominente. Luego, tenemos en los capítulos 8 al 12 un enfoque en Judea y Samaria, y Pedro todavía es el apóstol más prominente. Y luego, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, tenemos un enfoque en los confines de la tierra, llegando hasta Roma y con el enfoque en Pablo. Y podemos ser más precisos, porque además de estas secciones grandes, Jerusalén, 1 al 7, Judea y Samaria, 8 al 12, confines de la tierra, 13 al 28, además Lucas tiene 7 secciones más pequeñas y concluye cada una con un reporte de crecimiento. Tenemos en 1:1 hasta 2:47 la cimentación de la misión de la iglesia. En 2:47 dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La siguiente subsección es la iglesia en Jerusalén, 3:1 al 6:7. Y en 6:7 leemos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La siguiente sección es de 6:8 a 9:31, entrando en Judea, Samaria y Siria. Y otra vez tenemos un resumen en la conclusión en 9:31 que dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. La siguiente sección, desde el 10:1 hasta el 12:24, tenemos el primer convertido gentil, y otra vez un resumen de crecimiento en 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La siguiente subsección, 12:25 al 16:5, después del rechazo de Pablo en las sinagogas, se enfocó en los gentiles. Y otra vez en 16:5 tenemos resumen de crecimiento. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. En la sexta subsección, el Evangelio penetra más profundamente al territorio gentil, en 16:6 al 19:20. Y el resumen de esta sección en 19:20 es, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y la séptima y la última subsección es desde 19:21 hasta 28:31. Y el resumen, el último versículo dice, predicando el reino de Dios y enseñando todo concerniente al Señor Jesús con toda libertad, sin estorbo. Y con esto termino este repaso rápido de las misiones en la Biblia, desde Génesis, el principio de todo, incluyendo el principio de las naciones, en los libros históricos la gloria de Dios vista por las naciones en Israel, en los salmos esperanza para las naciones, en los profetas anuncios de la inclusión de las naciones, en los evangelios un enfoque en Israel con muchas pistas y declaraciones de que el evangelio iba a alcanzar también las naciones, y luego en Hechos las misiones para las naciones realizadas. Hay un movimiento en los Estados Unidos de plantación de iglesias que se llama Hechos 29. Por un lado, quizás suene un poco presumido agregar otro capítulo a la Biblia, pero por el otro lado el nombre es muy acertado, porque el libro de los Hechos termina la historia del crecimiento de la iglesia en la era apostólica y el resto de la historia de la iglesia es de Hechos 29, es decir, es la continuación de esta misión. En las primeras décadas,
el Evangelio empezó a llegar hasta los confines de la tierra, y el resto de la tarea nos toca a nosotros. Si estamos en una iglesia ya establecida, nos toca alcanzar la región en que estamos y nos toca también apoyar a los misioneros para que lleguen más allá de los alcances actuales del Evangelio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!